Mañana 55 minutos con estos resultados de la encuesta, Felipe. ¿Usted cree que algún candidato renuncia? No, Néstor, yo creo que no va a renunciar ninguno, pero yo le diría que deberían renunciar del sexto para abajo. Del sexto para abajo es después de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Miguel Uribe, Claudia López, Vicky Dávila. Digamos los que tienen del séptimo, Felipe, los que tienen más de 2 puntos de pronto tienen la ilusión de crecer algo, ¿no? Sí, pero pues hay es unos como que están por, en 1%, pero Felipe, es como por dar como por dar un número. Se han gastado un dineral de plata. Claro, Néstor. Y están con equipos de campaña recorriendo el país y no han pasado del 1%. Así es. Le hablo así es. y no lo digo irrespetuosamente. Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Camilo Romero, Luis Gilberto Murillo, que fue canciller, Luis Carlos Reyes, Carlos Caicedo, Cepeda, Holguín, Roy Barreras está en el 0.6, Felipe. Hay unos candidatos de verdad que no parecen tener opción. Ellos seguramente tienen la ilusión de que de pronto se les produce el milagro y que un Néstor, día... muchos, le voy a dar el dato. Sí, muchos estaban esperando la ilusión, consulta de marzo, pero no tiene sentido esperar la consulta de marzo, porque el país está tan polarizado que, como lo decíamos ahora, la consulta de la izquierda, del Frente Amplio, se acabó. ¿Quién le va a ganar a Iván Cepeda en esas condiciones? La consulta del centro, que es una posibilidad, pues muy probablemente tendría un resultado parecido al 2022 de la Centroesperanza, que no alcanzan a meter un candidato en segunda vuelta. Entonces, todos esos candidatos pequeñitos, realmente que los dejen entrar a una consulta en marzo no lo veo pasando. Aquí la gran pregunta es, ¿quién es el competidor del antipetrismo, digamos? ¿Va a ser una expresión más moderada como Pinzón, como Fajardo, o va a ser una oposición más radical como la de Abelardo de la Espriella? Bueno, le pregunto yo creo que va a oyentes. ser una como Abelardo de la Espriella, porque yo creo que el país va a votar en las elecciones de mayo emberracado, furioso, emberracado y con el corazón. La no va a votar con encuesta la puede razón. tener algunas pistas, Así es, Martín, así gana de para Cepeda. dónde van todos estos candidatos chiquitos, entre comillas. Sí, cada uno tendrá que decidir hacia dónde se dirige electoralmente hablando en los espectros de los 4 primeros, porque lo que decían ahora de si deberían renunciar quiénes, suponiendo pues o redondeando a Juan Carlos Pinzón, que está casi en el 3, de ahí para abajo 26 personas tienen del 2 hacia abajo, perdón la redundancia. Si le aplican la regla Pinzón, la que él propuso, tendría que retirarse él, ¿no? Porque él Pinzón que estuvieran por 3, debajo, ¿no? Claro, que los que estuvieran por debajo del 3 tendrían que retirarse. Entonces, si él tuviera coherencia, diría hoy yo me retiro, pero por supuesto no va a pasar porque Bien. él tiene la intención de ser el candidato del expresidente Uribe. En realidad es el candidato de Trump, que Bueno, no es pero poca está, cosa, Néstor. Héctor, pero hay que ser decir, el candidato de Trump Pinzón, es importante. Héctor, Quiero decirle que, déjeme decirle Pinzón esto, está en Néstor, el que es importante. 2.9, es decir, está ahí Sí. alrededor del 3%. Está ahí, puede patalear y decir que está en el error, ¿cómo se llama? El margen de error. Pero digo, ser el candidato de Trump no es poca cosa, Néstor. Me parece que esa variable deberíamos considerarla. Todavía es un poco Usted temprano. tiene la teoría pero de que Pinzón es el mire, candidato de Trump, Es el ¿no? que más tiene para sí, crecer, ¿no? es el candidato de Rubio de y de los congresistas republicanos. Pero no es poca cosa, Néstor. Mire, es un tema que más adelante ojalá lo desarrollemos, porque el presidente Trump decidió sin ningún agüero meterse en las elecciones de los países de América Latina de frente. Y quiero decirle que todo indica que va a ganar en Honduras. Ayer hubo elección presidencial y apoyó a un señor que iba de tercero. Y el señor está ganando en los datos que van. Va muy pegadito con el segundo, pero va ganando y yo creo que va a terminar ganando. Y eso ya pasó en Argentina, donde apoyó a Milei. Y entonces, pues bueno, si ya decidió Trump decir en cada país de América Latina cuál es su candidato, pues no hay ninguna razón para pensar que en Colombia no lo va a hacer, que en Colombia sí va a respetar la no intervención y eso. No, eso tampoco lo va a respetar en Colombia, y entonces sí vale la pena preguntarse esa variable qué tanto va a jugar. Ahí en la encuesta hay un dato que dice que es mejor ser amigo de Trump que no. La teoría suya de que Pinzón es el candidato de Trump no ha sido confirmada por nadie, salvo por usted, ¿no? Usted Bueno, no, usted espera notaría y eso. No, Si espera notaría, no. Espero pero no inventarme una noticia.
Si espera no inventarme una notaría, no, pero evidentemente Pinzón tiene unos... y no necesariamente Pinzón, si ese es el termómetro para decir que por candidatos y la afinidad con Marco Rubio no es Pinzón, es más un Abelardo Espriella, por ejemplo. Pero no sé quién sea el candidato. Pero sin hacer suposiciones, le doy un dato, Néstor. Hicimos esta pregunta: ¿para usted es importante o no que el candidato por el cual usted va a votar en las próximas elecciones presidenciales tenga buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos? Respuesta: sí es importante, 81.1%. No es importante, 15.9%. Por eso es que va a ser influyente el gobierno de los Estados Unidos. Claro. Ahora, no quiero imaginarme si Estados Unidos saca a Maduro en este próximo mes de diciembre, como está comenzando. Es una variable importante y bueno, a pesar de lo que dice María Camila, pues la verdad es que Abelardo de la Espriella tiene unos problemas y particularmente tiene el problema de haber sido abogado de Alex Saab, que no es poca cosa, ¿no? Cuando digamos lo que se mueve es eso, pero puede que sí, puede que Trump escoja a de la Espriella en vez de Pinzón. Me parecería raro que lo hiciera por la razón que acabo de señalar, pero es que mire, en Honduras, Néstor, Trump hizo una cosa que es increíble. Hay un expresidente hondureño que se llama, no recuerdo su nombre, expresidente hondureño, preso en los Estados Unidos, condenado a 45 años por narcotráfico, y a la par que Trump dijo por quién quería que fuera el presidente de Honduras, en ese mismo momento anunció el indulto de ese expresidente, condenado por corrupción y narcotráfico por la justicia de los Estados Unidos, está en una cárcel de los Estados Unidos. Así que bueno, Trump pues empachos morales sí no tiene, claro. Bueno, en Honduras vamos en el boletín 3, todavía no hay resultados definitivos. 8 de la mañana, Néstor, 2 minutos. La derecha está tratando de la dispersión que estábamos hablando. Para mí el dato curioso de la encuesta y la sorpresa es que Santiago Botero le gane a Juan Manuel Galán, a Aníbal Gaviria, a Paloma Valencia, a María Fernanda Cabal. O sea, me impresiona que del menos del 2 que ustedes mencionaban ahorita, es el mayor. Pero María Consuelo tiene el 1.8% de la intención de voto. Claro, pero es gana. Decir, le gana, pero... No, es que me parece que es el poder de las redes sociales. Ese es el candidato del Balín. No, porque lo invitan a mucho foro en el que va a repetir que le daría bala a todo el mundo. Pero fíjese que le gana a unas figuras impresionantes de la política, a exministros, a personas muy, muy influyentes de la política, o por lo menos que pensábamos que eran muy influyentes en los últimos años. Muchas de esas figuras han ido también a foros, debates. Anoche discutíamos con Martina y con María Alejandra eso, ¿por qué figuras tan destacadas de la política les va tan mal? Y pues hablábamos, es que pues no conectaron con la gente. ¿Por qué a gente, esa es una buena pregunta, sí, Juan Roberto, por qué a gente tan seria le va mal? ¿Y por qué a algunos que hacen payasadas les va tan bien? Todo esto, lo cual demuestra un poquito la degradación del debate político en Colombia. Claro, el tema de los likes, el tema del que digan más barbaridades, el tema de que diga cosas que la gente quiere oír que a lo mejor no se pueden cumplir. Es tal vez como sería la reflexión. Ahí abajo unos serios a los que les va muy mal y arriba unos que parecen no serlo tanto. Señor Álvaro. Toda esta operación avispa ha sido una torpeza. Yo creo que no la defienden ni las avispas. Y solo se canibalizan, lo que estaban hablando ahora. Un sector de la derecha tratando de echarle encima a Estados Unidos a Abelardo de la Espriella, eso los debilita mucho también. Pero lo que creo que va a pasar es que el segundo paso de la operación avispa es que todos, a los que les va tan mal en la encuesta, van a jugar como salida digna a las consultas. Tratar de arroparse en las consultas, decir que el problema es la encuesta, que en consultas sí funcionan, empezando por Roy Barreras, que ahí sí se pueden hacer contar, y es la única manera de salir dignamente, porque retirarse con menos del 2% en una encuesta, pues es humillante. Sí, hay una pregunta muy interesante en esta encuesta, es ¿por quién nunca votaría? Y gana Iván Cepeda, que es el candidato que gana en intención de voto, pero también gana en la intención que yo no entiendo ese resultado, Néstor. Me da pena, Martín, se lo decía anoche, no lo entiendo. ¿Por quién nunca votaría? Iván Cepeda 23.9%, Vicky Dávila 12.6%, María Fernanda Cabal 12.3%, Abelardo de la Espriella 12.2%,
Claudia López 4.9, Enrique Peñalosa 4.0, Sergio Fajardo 3.9, Miguel Uribe 3.4. Esto cruzado con la intención de voto, Martín, ¿cómo da? A ver, lo que está claro es que Iván Cepeda representa un extremo y tiene el 31.9 de intención de voto. Eso significa que hay gran parte de la derecha que nunca votaría por él. O sea que es natural numéricamente que así lidere la intención de voto. Los que dicen nunca votaría por Iván Cepeda. 23.9%, sí, son más de derecha. Okay. Y es natural porque él al otro lado en la intención de voto tiene 31. Son los candidatos de la polarización, tanto él como Abelardo de la Espriella, que así como tienen intención de voto de dominante, también generan mucho rechazo en el otro sector de la población. Y Luis Ernesto, de cuarto, ¿no? Claro, lo que demuestra el tema de los extremos, Néstor, es que los tres que siguen en ese ranking son del uribismo. Son de la extrema derecha, Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella. ¿Y eso qué quiere decir, Juan Pues que el país está dividido, es decir, entre los que dicen por quién nunca votaría, encabeza el de izquierda, y los tres siguientes son de la extrema derecha. Así es, son los que más polarizan, pero tienen en realidad números no tan altos. O sea, si uno habla de Iván Cepeda con el 23.9, quiere decir que hay un 75 que dice que, que no dice que nunca votaría por él. Lo mismo con Vicky, con María Fernanda y con Abelardo. Entonces, en realidad son números que muestran quién tiene más rechazo, pero los rechazos de cada uno de ellos no son lo suficientemente grandes como para pensar que no tendrían chance en una segunda vuelta. Claro, sobre todo para mirar si van a crecer o no. O sea, las corrientes negativas yo diría que están en sus cauces lógicos e incluso bajos. Néstor, pero yo quiero una pregunta muy breve sobre lo que tocó ahora Héctor. ¿Y quién ha dicho que Iván Cepeda no puede tener también el visto bueno de Estados Unidos? ¿Por qué no lo va a tener? Eso tampoco está claro de que no lo vaya a tener. Iván Cepeda tiene sus amigos allá y todo. Entonces, eso de que Trump ya escogió a Abelardo de la Espriella, pero ojo. No se ve tan fácil con el gobierno de Donald Trump, ¿no? Bueno. Sobre todo por su cercanía con Venezuela. Pero siga soñando, Aurelio, seguramente. Son las 8 de la mañana. Yo lo que sí creo es que ese liderazgo en el rechazo que tiene Iván Cepeda es lo que nos garantiza que habrá segunda vuelta. Esa es una buena observación. Pero también, Néstor, tal y como están las cosas, según esta encuesta, no vamos a elegir presidente en primera vuelta, Martín. De acuerdo, esto va, según esto vamos a estar totalmente divididos. Con el país dividido, que parece un lugar común, quiere decir habrá segunda vuelta. Y no hay tampoco una idea de cómo se van a mover las fuerzas políticas de cara a esa segunda vuelta. Muchos se preguntan por qué en un escenario de segunda vuelta Iván Cepeda, que es considerado por los que entienden la política como un hombre de izquierda, incluso muchos lo ubican más a la izquierda que el presidente Gustavo Petro ideológicamente, ¿cómo es posible que logre en segunda vuelta, en escenarios de segunda vuelta, ganar? Y la respuesta es que parece que el tono moderado, más allá de las posturas ideológicas del candidato, el tono moderado, usted lo ha visto que él evita la confrontación, ha respondido que no quiere entrar en peleas, está ganando versus el tono vociferante de algunos candidatos que quieren registrar a punta de likes, por supuesto, pero también radicalizando mucho. Sí, no sé si el tono de Iván Cepeda sea moderado. El hecho de que no grite no quiere decir que no tenga una posición dogmática, contundente de su orilla política, que es perfectamente respetable, pero eso no lo vuelve necesariamente moderado. ¿Cómo perciben a Iván Cepeda en la encuesta, Martín? En cuanto a imagen favorable y desfavorable, tiene 79% de conocimiento, 46% favorable, 27% desfavorable. Eso en la población votante, pero en toda la población mayor de 18 años, esas cifras bajan, 38% favorable, 24% desfavorable. La última es la aprobación del presidente Gustavo Petro, como está desempeñando su trabajo como presidente de Colombia, que yo creo que es importante porque coincide con las preferencias electorales. ¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro? 37.7 y 56.7, que lo vimos ahorita, Néstor, pero tal vez hay algo que puede complementar esa cifra, y es cómo ha percibido en los últimos 3 años el cambio, porque como el gobierno siempre se ha vendido como el gobierno del cambio, le preguntamos a la gente, bueno, en los más de 3 años que lleva el presidente Gustavo Petro gobernando, ¿cuál de las siguientes opciones es la que está más afín a usted? Ha percibido un cambio positivo, el 36.3%,
ha percibido un cambio negativo, el 28.5%, y no ha percibido ningún cambio, el 33.6%. 8 de la mañana, 10 minutos. Este es el resultado de la encuesta. Sí, me quedo pensando, Néstor, en esto de los extremos y en lo que venía diciendo María Consuelo, que hay que gane o que vaya punteando Iván Cepeda garantiza la segunda vuelta. Yo creo que lo mismo con Abelardo de la Espriella. O sea, yo por lo menos no votaría nunca, ni por Iván Cepeda ni por Abelardo de la Espriella. Y si me toca volver a votar por tercera vez por Sergio Fajardo, entonces me tocó. Pero definitivamente entre esos dos no. Y si a mí uno de esos dos pasa, digamos, o está en esa primera ronda, yo sí voto por cualquiera que no sea y que le ayude a pasar a segunda vuelta. Paola, el que sea que se logre meter ahí, tenga 0%, 1%, o sea, por tercera vez por Sergio Fajardo. Paola, usted me parece un buen ratón de laboratorio. Si no pasa Sergio Fajardo, si no pasan a segunda vuelta Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, ¿por quién vota usted? Entre esos dos, no, en blanco. O sea, ahí sí me voy en blanco. Es que no voy a votar por ninguno de los dos, ni por Iván Cepeda ni por Abelardo de la Espriella. No hay la menor posibilidad, ni por el elegido de Petro, ni por el que yo veo como un costeño fantoche. No voy a votar por ninguno de los dos. Bueno, 8 de la mañana, 11. Lo de respeto fantoche le faltó decir con todo el respeto. No, lo de costeño fantoche no quedó bien. No, eso tiene su estilo, hay que respetarlo, tiene su estilo. Néstor, esto lo definen indiscutiblemente las alianzas. Yo quería darle adicionalmente un perdedor, y son las redes sociales, no echen saco roto todo el dinero que se han gastado algunos candidatos que no marcan sino el 1%, entre ellos Abelardo. Bueno, no le va mal, pero sí denota que derrocharon dinero y que no resultó tan efectiva esa campaña en redes sociales. El caso de Abelardo de la Espriella hay que mirarlo, Juan Roberto, también. Abelardo de la Espriella es candidato presidencial hace 2 meses y medio. Hace 3 meses. Como María Consuelo. Entonces, 2 meses y medio. Tal vez lo único relevante que ha hecho. Pero Juan Roberto, es que usted dice Abelardo de la Espriella no le va mal. Usted dice Abelardo de la Espriella no le va mal. Yo diría todo lo contrario, le va muy bien. Felipe, es un tipo que hace 3 meses no estaba en el panorama político colombiano. Es cierto que perdería con Iván Cepeda en todos los escenarios. Hoy. Pero también es cierto que hace 2 meses y medio no existía la candidatura de Abelardo de la Espriella. Claro. En consecuencia, ha crecido Martín de 0 a 18%. Y le voy a dar un dato adicional. ¿Tiene techo? Y dejó tirados atrás a todos esos enanos que el techo hoy es su imagen favorable, que es superior al 30%, pero todavía tiene por crecer bastante. Claro, Felipe, no le va mal, no, lo que le está yendo es divinamente. Es que volvemos a lo mismo. Néstor, hace 3 meses hablábamos aquí de Abelardo de la Espriella. No hablábamos. Yo tal vez les hago una reflexión numérica. Y por eso no tenía ninguna opción el que ganara el candidato de Petro. Mire. La aparición de Abelardo de la Espriella es lo que dispara a Iván Cepeda y lo que le da la posibilidad al candidato de Petro de tener opción de ganar la presidencia. Hace 3 meses hace 3 meses, pero si me permite termino, Felipe. Aquí cada uno se echa sus teorías, todas son respetables. Hace 3 meses yo al menos no tenía ninguna duda que el candidato de Petro no iba a ganar la elección presidencial. No tenía ninguna opción. Es que miren, Néstor, eso hay unos métodos para saber, para predecir más o menos quién puede ganar. Y por ejemplo, hay 2 cosas que van contra Cepeda. Una es el candidato de continuidad de un gobierno que es impopular, porque pues 56 contra 37 sigue siendo impopular. Y segundo, no coincide con el principal tema del problema de los colombianos, que es el de la seguridad, porque obviamente nadie espera, digamos, que el que mejore la seguridad sea Iván Cepeda. A pesar de esas 2 cosas, Iván Cepeda aparece en esta encuesta como aparece. Y entonces hay que buscarle una explicación. Y la única explicación es que el candidato de la derecha genera más resistencia que el propio presidente Petro. Sí, señor, iba a decir yo que numéricamente hablando es el segundo, pero recordemos que en la lista de más de 30 hay personas que ya han sido candidatos varias veces, como decir Sergio Fajardo, personas que han gobernado ciudades, como Claudia López, personas que han sido canciller, embajador, como Juan Carlos Pinzón, personas como Germán Vargas Lleras, que fue vicepresidente, y de ahí para abajo, póngale a la lista lo que quiera. Entonces, para mí la reflexión numérica... Sería un error... Esto quiere decir Abelardo de la Espriella le está ganando a unos pesos pesados de la política. Claro, sería un error desestimar el fenómeno político que representa Abelardo de la Espriella, que lleva relativamente poco en campaña, además lleva muy poco en política, pero ya está de segundo en la encuesta. Pero esto tiene un responsable, y el responsable no es Álvaro Uribe, el responsable
responsable del crecimiento y la fortaleza de Abelardo de la Espriella es Gustavo Petro, el presidente de la República, que se ha dedicado a crecerlo con una estrategia deliberada, y es tener de rival al más polarizante de todas las opciones. Y por eso usted lo veía, Néstor, a la madrugada al presidente trinando y participando en política, diciendo que Uribe iba a escoger a Sergio Fajardo, y además lo decía en un mensaje medio desalentador para él. Él no dice eso con mucha esperanza, porque dice, si Uribe termina escogiendo a Fajardo, me gana. ¿Por qué? Porque lo que ha buscado el presidente Gustavo Petro cuando arrancó Vicky Dávila la campaña era crecer a Vicky Dávila. Cuando se desinfla Vicky Dávila y aparece Abelardo de la Espriella, es crecer a Abelardo de la Espriella, porque sabe que contra ellos gana. Entre otras cosas, el presidente ha cambiado de preferencias electorales. El presidente en algún momento creció a Vicky Dávila. Sí. Vicky Dávila se metió en la campaña electoral. Vicky Dávila se está hundiendo en la lista de preferencias electorales, y ahora el presidente parece darle el oxígeno que antes era para Vicky Dávila, Juan Roberto, ahora se lo da a Abelardo de la Espriella. Y si uno interpreta... Es posible que sea una jugada maquiavélica del presidente Petro. Pero yo creo que tampoco se puede subestimar lo bueno que están haciendo los que van punteando. Es que, ¿por qué pensar que todo depende de los demás? Iván Cepeda le salió bien lo de la consulta, y le salió bien que se le unieran Gustavo Bolívar y Carolina Corcho. Eso le salió bien y por eso va adelante. Y el segundo, algo bueno estará haciendo también para que en 3 meses esté precisamente por encima de figuras muy importantes de la política colombiana. Me parece que pensar en la externalidad es también injusto con las estrategias que ellos mismos están haciendo en sus campañas. Pueden ser las dos cosas. Puede ser que Abelardo de la Espriella, para ser segundo, para ganarle a gente tan importante, algo bueno tiene que estar haber hecho algo bien. Pero también el presidente Petro sin duda le ha dado un poquito de oxígeno político, lo ha crecido. Como también creció a Cepeda generando la consulta a pesar de todo y a pesar de la confusión que había. Eso resultó bueno, fueron los primeros que aglutinaron, y eso lo está premiando la gente. Sí, pero eso es un factor, pero también como ya dijimos, cuando aparecen unos rivales, ese otro factor también incide. Pero, Néstor, yo creo que Cepeda se volvió, de la Espriella se volvió una espinita en el sector antipetrista. Es una espinita que el famoso pero proverbio. De eso se trata, si son contradictores políticos, eso es una medalla, ¿no? Sí, para complementar la frase, si me la dejan, me muero, y si me la sacan, me matan. Eso se volvió de la Espriella en el campo antipetrista. 8 de la mañana, 17 minutos. Este es el resultado de la encuesta Inbamer. Aquí comienza, Martín, la cuenta regresiva, ya que quedan menos de 6 meses para las elecciones presidenciales. ¿Considera usted que la paz del gobierno Petro va por buen camino? La paz total del gobierno o por mal camino. Entonces, por mal camino, dice el 64, 2/3 partes de los colombianos sienten que lo de paz total salió mal. Por buen camino, apenas el 28.5%. Quiere decir, ni siquiera los petristas consideran que la paz va bien, ¿no? Que es el principal problema de Colombia. Y además a la mayoría de las personas lo ha hecho sentir más inseguro que seguro, porque si la paz total lo ha hecho sentir más seguro, responde el 26.5%, más inseguro el 66.2%. Sí. Juan Roberto, una pregunta final. Se está quejando Daniel Quintero de por qué no lo metimos en la encuesta. Sí, dice que sin Bamer el varillazo es para Martín, para nosotros no. Dice que el juez Martín. Sí, el malo es Martín, porque dice que sin Bamer está por encima de la ley, dice él. Es un juez de la República, si decide o no que puede participar en la encuesta. Pero es que, pues, déjeme responderle al señor Quintero. Sí. Pues es que Lolo no es candidato. No es candidato. Todos los que están... No puede serlo, le cerraron la puerta a todo, la registraduría, el CNE, las tutelas. Y Ricardo, una pues cosa según más. la ley hoy en día no puede serlo. Y súmele una cosa. Martín dejó abierto, Martín, Bamer y Caracol y Blue, dejamos abierta la posibilidad de que la gente dijera... ¿puedo votar o quiero votar por otro? Tampoco lo mencionan. No lo mencionaron ni una sola vez en 3.800 encuestas. Entonces la respuesta es, doctor Quintero, usted no es candidato, no está en la encuesta. Nadie lo ve como candidato, salvo usted. Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Y doña Diana Osorio. Bueno, él y su señora Diana Osorio. Y su señora, que dio una entrevista en las últimas horas a Desnúdate con Eva Rey, que se la recomiendo que la vean porque la refleja de cuerpo entero. No los voy a chiviar. ¿Qué es la comparación apostólica?
No, es que hay que verla, Néstor. Sí, que dice que... Es que la refleja de cuerpo entero. Bueno, Felipe, no pero quiero hablar. He hecho un episodio sobre que le ofrecieron a Daniel Quintero $500,000 por operarse las orejas, que habla muy bien del perfil. Felipe, pero bueno, el tema no es la señora Osorio y el señor Quintero. Pues eso no. Este segmento que es para hablar de candidatos presidenciales a alguien que legalmente no lo pudo ser. 8 de la mañana, 20 minutos. Martín, gracias por acompañarnos. Néstor, gracias a usted y buenos días para todos. Martín Orozco, de Invamer, el encuestador. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Juan Roberto, gracias. Néstor, a usted muchas gracias por invitarnos y aquí volveremos porque vienen más encuestas, vienen debates, viene toda la cobertura electoral. Así es, 8:20 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.